Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom Umeborach, Shabbat Shalom para todos, Shabbat Shalom y bendiciones en el poderoso y maravilloso nombre de Yeshua HaMashiach, desde la comunidad judía mesiánica, el Sheikh Haderek. Le saluda el rabino José Alcántara Rubina, siervo de Yeshua HaMashiach. Hoy estamos estudiando dos parashot, dos porciones de la Torá. La parashá 27 de Tazria, que significa ella concibe, y la parashá número 28, Metzorah, que significa persona afligida con Sarat, o que comúnmente puede traducirse como lepra, aunque era una enfermedad que tiene muchas similitudes con la lepra como tal, pero su origen es totalmente diferente, porque lo que ocasiona la Sarat, la lepra que describe Levítico 14, Vayikra 14, lo que la ocasiona es una situación propiamente espiritual. Entonces tenemos estas dos porciones de la Torá. En la parashá Tazria, haciendo un breve resumen, habla de la purificación de la mujer después del parto, y se dan regulaciones si la mujer da a luz niño o si la mujer da a luz niña. También en esta parashá se relata la ordenanza del Brit Milá, o de la circuncisión, que ya el Eterno había ordenado a Abraham Avinu en Bereshit 17:12. Luego en el capítulo 13 comienza a hablar de la Sarat, tanto en el cuerpo humano como Sarat en las telas, y Sarat también en las casas, y la manera como deben de proceder los Kohanim, los sacerdotes, para declarar limpia a una persona que ha sido afligida con Sarat. Entonces hay todo un proceso, implica todo un proceso detallado para que los Kohanim, los sacerdotes, en el templo de Jerusalén, declararan limpia a una persona que estaba enferma de Sarat, que estaba enferma de, comúnmente conocida como lepra. Entonces, ya dijimos anteriormente de qué se trata esta enfermedad. Entonces, la sorpresa va a ser lo que nos relata el Evangelio respecto a esta enfermedad y cómo Yeshua HaMashiach trató con ella. Porque decíamos anteriormente, en la historia de Israel, el único rabino, el único predicador, el único maestro, el único judío que ha sanado Sarat, este tipo de lepra espiritual reflejada en los cuerpos físicos, el único judío de la historia que ha sanado el Sarat se llama Yeshua HaMashiach. Entonces es la evidencia de que Yeshua
es el Mashiach. Es la evidencia de que Yeshua es el Mesías. Esta parashá o estas parashot que son dobles en este Shabbat, comienza con la parashá Tazria, que significa ella concibe, y proféticamente la Torá anuncia la concepción también milagrosa de Yeshua HaMashiach. Y el Eterno, el Dios de Israel, tiene cuidado de los seres humanos en todo tiempo, cada detalle, desde el momento de la concepción. El Dios de Israel está preocupado tanto por el ser humano, ama tanto al ser humano, que detalló en su Torá las prescripciones desde el momento de la concepción, la gestación, las semanas de gestación. El salmista decía: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas. El momento del parto, los primeros días del recién nacido o de la recién nacida, el desarrollo del bebé. Y Levítico o Vaikra 12 también lo vemos reflejado en la vida de Yeshua, como lo hemos visto en años anteriores, como Yeshua y como Miriam, al concebir a Yeshua, de hecho era una virgen. Miriam era una virgen, era una doncella. Cuando concibió a Yeshua, era una virgen judía, conocedora de la Torá, observante de la Torá de Moshe, observante de los mandamientos, adoradora del Dios de Israel, reconocedora de la necesidad de un Salvador. Ella misma lo dijo en el famoso Magnificat. Engrandece, dice Miriam, popularmente conocida en Occidente como María, dice: engrandece mi alma a Yahvé, y mi espíritu se regocija en Dios, en Elohim, mi Salvador, mi Yeshua, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ella misma se reconoció merecedora de la salvación. Ella misma se reconoció necesitada de la salvación. Ella misma se reconoció necesitada del Mesías, porque el Mesías es eterno. El Mesías es desde antes de la fundación del mundo. Miqueas 5: pero tú, Belén Efrata, de ti me saldrá el que será Adón en Israel, y sus salidas son desde la eternidad. Él no nació hace 2000 años, o sea, humanamente nació hace 2000 años. Vino como humano hace aproximadamente 2 milenios, pero Él es eterno. Él es eterno. Él es eterno. Yeshua es eterno. Yeshua es eterno. Yeshua es eterno. Yeshua es eterno. Y esta comunidad fue levantada por Yeshua para proclamar su divinidad, para proclamar su divinidad, para proclamar su eternidad, para proclamar que Él es Adonai y Él es Mashiach. Aleluya. Esa es la razón de ser de esta comunidad. Declarar la verdadera naturaleza del Mesías. Porque hoy le han puesto muchas etiquetas al Mesías. Los hombres le han puesto muchas etiquetas al Mesías. Unos dicen es un hombre común y corriente, otros dicen es un rabino súper inteligente, súper intelectual, el mejor rabino que ha existido, con la más alta sapiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos reducen a Yeshua solamente al oficio de rabino. Y aunque fue rabino, y es el rabino de rabinos, Yeshua no es un rabino común.
Yeshua es Dios, es Elohim, es Adonai manifestado en carne. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces ahí en esta parashá habla de la concepción de Yeshua, de la concepción sobrenatural de Yeshua. En los evangelios vemos que Miriam, que Yosef suben al templo de Jerusalén y tienen que cumplir, Miriam en este caso, porque es la ley de la parturienta, tiene que cumplir con el requisito de la Torah, con el requisito de la purificación. Entonces es una parashá que, como hemos dicho desde el estudio de Bereshit, pues la Torah habla de Yeshua. Yohanan 5, 46, 47, si creyeras a Moshe, dice Yeshua, a mí también me creeríais porque de mí escribió él. Aleluya. Y Yeshua dice en Mateo 5, 17 y 18, no penséis que he venido a abrogar la Torah y los profetas, no he venido a abrogarlos, sino a darles plenitud. Entonces en este recorrido de la Torah, ya estamos en la parashá o parashot 27-28, seguimos hablando de Yeshua, seguimos testificando de Yeshua. Si vamos al libro de los Hechos, ¿qué hacía Rab Shaul en las sinagogas? Dice que Rab Shaul iba a las sinagogas. Aleluya. Y dice que el apóstol Pablo, y dice que Rab Shaul iba a los Shabbat en las sinagogas. Es que no podía ir otros días, porque los días que se reúnen los judíos, que nos reunimos los judíos hasta el día de hoy, es el Shabbat. Aleluya. Es el día en que las sinagogas alrededor del mundo pues se colman de judíos, de adoradores, para guardar el mandamiento, observar el mandamiento del Shabbat. Entonces, de hecho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, o en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se menciona más de 100 veces de que Shaul o el apóstol Pablo enseñaba en las sinagogas. Repito, se menciona más de 100 veces que el apóstol Pablo iba a las sinagogas, se reunía en las sinagogas en los Shabbat para hablar ¿de quién? ¿De quién hablaba el apóstol Pablo? ¿Quién es el personaje principal de que hablaba el apóstol Pablo? El Rab Shaul. Yeshua, 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 porque él es la Aleph y la Taf. Él es el primero y el último. Desde Bereshit y en toda la Torah está codificado su nombre, el nombre de Yeshua. Yod, Shim, Vav y Ain está codificado en toda la Torah, está codificado en todo el Tanakh. Así que no hay peor ciego que el que no quiere ver, porque hay unos que están negando a Yeshua y dicen, Yeshua no es el Mesías. El Mesías no puede ser Dios. Pero es que no es lo que le guste al hombre, es lo que diga el Tanakh. El Tanakh, las Sagradas Escrituras hebreas dicen que el Mesías tiene que ser Dios. El Tanakh dice que el Mesías es Dios, es Elohim mismo. Entonces, Yeshua se reunía en Shabbat, Rab Shaul también se reunía y enseñaba en Shabbat acerca de Yeshua. Y en este Shabbat particular que estudiamos estas dos porciones, estas dos parashot, vamos a hablar de las tres señales del Mesías. Las tres señales del Mesías. Para ello vamos a utilizar recursos de la literatura judía, como es el Talmud,
Y por supuesto, pues, la base principal, la autoridad principal, son las Kibbutz HaKodesh, las Sagradas Escrituras, el Tanakh. En el Talmud, Berajot 34b, en el tratado Berajot 34b dice: todos los profetas profetizaron únicamente para los días del Mesías. Todos los profetas profetizaron únicamente para los días del Mesías. Es por ello que cuando los perushim, los fariseos, leían los siguientes versículos, los relacionaban con el Mashiach, con el Mesías. Yeshayahu, Isaías 29:18. Isaías 29:18. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Isaías 35:5-6. Isaías 35:5-6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, oirán. Entonces el cojo saltará. ¿Se acuerdan de aquel famoso canto? De ahí viene. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Aleluya. ¿A quién está anunciando? A Yeshua, al poderoso de Israel. Yeshua es el poderoso de Israel. Yeshua es el poderoso de Israel. Yeshua es el poderoso de Israel. El cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque las aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Aleluya. Poderosa es la palabra de Adonai. Poderosa es la palabra de Adonai para cada uno de nosotros, amados hermanos. Porque tenemos a un Mesías de poder. Tenemos a un Mesías glorioso. Tenemos a un Mesías majestuoso. Tenemos a un Mesías maravilloso. Siempre del rollo de Isaías, del Sefer de Isaías, Isaías 42, 6 y 7. Yo soy Yahvé, en justicia te llamo, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. ¿Quién es el único en estos 2000 años que con su poder ha demostrado liberar a los seres humanos de las cadenas más pesadas de la esclavitud, del pecado? Yeshua. Usted puede hacer una investigación de todas las religiones o de millones y millones de religiones que existen en el mundo. Y el único que puede transformar el corazón del hombre y regenerarlo y hacerlo nuevo, el único personaje de la historia de la humanidad, es Yeshua. No es Buda, no es Mahoma, no es el Dalai Lama, ni ningún otro. El único que cambia el corazón del hombre es Yeshua.
El único que transforma el corazón de piedra. Porque si hay una generación cuyo corazón se ha convertido en piedra, es esta generación. Pero Yeshua transforma los corazones de piedra. Yeshua cambia los corazones de piedra. Y cuando el Ruach HaKodesh toca a un ser humano, toca a un hombre, cae de rodillas delante de la presencia del Dios Todopoderoso. El único que puede hacer doblegar las rodillas que ya están pegadas, porque quizás nunca se han doblado. El único que puede hacer eso se llama Yeshua. Vivo yo, dice Yahvé, que ante mí se doblará toda rodilla. Aleluya. Aleluya. Yeshua Jai. Yeshua vive. Y la palabra que hablamos de Yeshua tiene poder, amados hermanos. La palabra tiene poder. Él nos está hablando, en estos versículos que estamos leyendo, Él nos está hablando a cada uno de nosotros. Entonces, los discípulos de Yohanan llevan una de Juan el Bautista, llevan una tarea de preguntarle a Yeshua: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Oiga, es Yohanan, el inmersor, el primo, el Juan el Bautista, que conocía a Yeshua desde que estaba en el vientre, porque cuando Miriam llegó donde Elisheba y la saludó, dice que Yohanan saltó. Aleluya. ¿Cuántos saltan en la presencia del Eterno? Aleluya. Aleluya. Entonces, Yohanan, el inmersor, el que profetizó y declaró sobre Yeshua, y al que el Eterno le dijo: al que vea descender sobre él el Ruach, este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. El que oyó la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El que testificó en la inmersión de Yeshua y declaró: he aquí el Cordero de Elohim de Dios, que quita el pecado del mundo. Hay uno que viene detrás de mí, dice Yohanan, del cual no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Y después de haber hecho esta declaración, se dieron todas estas señales y todas estas palabras proféticas que Yohanan incluso declaró sobre Yeshua. Pero él manda a preguntar a sus discípulos, cuando ya Yohanan está encarcelado por predicar la Torá. Porque lo que Yohanan hacía, Juan el inmersor, Juan el Bautista, lo que él predicaba era la Torá. Recordemos que Yohanan era un Cohen, era un sacerdote. Y él, estando encarcelado, manda a sus discípulos que le pregunten a Yeshua: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Qué responde Yeshua? Respondiendo Yeshua les dijo: id y haced saber a Yohanan las cosas que oís y veis. Pongamos atención, amados hermanos, a esta respuesta que está relacionada con las parashot de hoy. Los ciegos ven, los cojos andan,
Los leprosos, los Metzorá, son limpiados. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciada la Besorá, el Evangelio, las buenas noticias. Eso es para quedarse con la boca abierta, hermano, con esa respuesta. La respuesta va dirigida a un Cohen, a un sacerdote. Mateo 11, 3, 5. Mateo 11, 3, 5. Ahí está la respuesta. La respuesta no va para una persona común y corriente. Yo sé que todos sabemos esa respuesta, hermano. Y hasta que nos dan escalofríos cuando la leemos o la escuchamos. Pero notemos al destinatario. Es Yohanan. Es un Cohen, es un sacerdote que está encarcelado por predicar la Torá. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, los que tienen Metzorá son limpiados. Los que tienen Metzorá son limpiados. Los que tienen Metzorá son limpiados. Es decir, son evidencias mesiánicas. Son credenciales mesiánicas, de acuerdo a lo que hemos leído. Isaías 29, 18, Isaías 35, del 5 al 6, Isaías 42, del 6 al 7. El que sanaría el cojo, al ciego, al sordo, al leproso, es el Mesías. Son señales del Mesías. Son señales mesiánicas. Los fariseos lo sabían muy bien. ¿Por qué Yeshua no responde a esa pregunta? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Porque escuetamente no respondió, sí, yo lo soy, o sí, yo soy. ¿Por qué dio una respuesta de tal proporción y de tal magnitud? Es una respuesta que está conectada indudablemente con las profecías del Tanakh que estamos leyendo. Un fragmento encontrado en Qumran, en las cuevas de Qumran, cerca del mar salado, mal llamado mar muerto. El fragmento 4Q521, que está en una secta judía del primer siglo, y también tiene mucha afinidad con el mensaje de Yohanan, conocidos como los esenios. En este fragmento está escrito, mire qué interesante: la tierra escuchará a su ungido, el que libera a los cautivos, el que da la vista a los ciegos, porque esto es cosmovisión judía del primer siglo. El que da la vista a los ciegos, y el Adón hará cosas maravillosas que nunca han sido realizadas, porque él sanará a los heridos
y resucitará a los muertos y traerá buenas noticias a los pobres. Amados hermanos, esto que fue encontrado en las cuevas de Qumran, ¿no se le parece a lo que Yeshua le contestó a Yohanan, el inmersor? Es muy interesante la cosmovisión judía del primer siglo. Claramente vemos que esperaban los esenios del Mesías, que esperaban que se cumpliera en el Mesías. Ahora, dentro de los escritos de nuestra tradición judía, en el Talmud Sanedrín 98a y 98b, leemos: ¿cuándo vendrá el Mesías? ¿Dónde está sentado? ¿Y por qué señal será reconocido? Él está sentado entre los pobres leprosos. Su nombre es el erudito leproso, como está escrito: Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por leproso, por herido de Dios y abatido. En otra porción dice: Él está sentado a las puertas de Roma. Él está sentado a las puertas de Roma. Y está en los escritos judíos. ¿Dónde está sentado?, preguntan. Y los rabinos responden: Él está sentado a las puertas de Roma. ¿Y quién fue qué imperio fue el que secuestró al Mesías? Roma. Y está en los escritos judíos. Hola, bienvenidos al judaísmo mesiánico nazareno. Sabemos quién es Yeshua, el Mesías. Fue retenido por siglos, fue retenido por Roma. Por siglo fue secuestrada su identidad judía. Le quitaron su identidad judía. Le quitaron el talit, le quitaron los tzitzit, le quitaron el nombre, su nombre judío. Le quitaron su identidad, su fe judía. Le inventaron una nueva religión. Lo disfrazaron de emperador romano. Le ponen una capa roja, comúnmente, a cómo se vestían los emperadores romanos. Nunca lo van a representar con un talit, siendo que Yeshua es judío. Nunca lo van a representar con los tzitzit, siendo que Yeshua es judío. Pero es sencillo, amados hermanos. Dice la profecía: en aquel día ninguno preguntará a su prójimo: ¿conoces a Yahvé? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Y le dice la samaritana, la mujer samaritana: ¿por qué tú, siendo judío, por qué tú, siendo judío, por qué tú, siendo judío, me pides de beber? ¿Cómo lo identificó la samaritana? Como judío. ¿Está fácil la pregunta? ¿Está fácil la respuesta? Que esas sean las preguntas que sacan en el examen. No se preocupen.
lo identificó como judío, porque Yeshua es judío, porque Yeshua andaba vestido como judío, porque Yeshua hablaba como judío. No lo identificó con ninguna de las 41.000 denominaciones cristianas. Bueno, eran 41.000 hace como 3 años, hermano. Ahora no sé, me imagino que ya va a ir por las 45.000 o 50.000, no sé. La mujer samaritana lo identificó como judío. ¿Dónde está sentado el Mesías? A las puertas de Roma. ¿Quién es este que viene de Edom y que son rojos sus vestidos? ¿Por qué son rojos sus vestidos? Dice porque tiñó su ropa en sangre. Entonces lo que el Eterno está haciendo, lo que el Dios de Israel está haciendo en estos últimos tiempos, antes de la venida de Yeshua, de la segunda venida de Yeshua, porque Yeshua viene, Yeshua está por regresar, y dijo el apóstol Kefas, el apóstol Pedro, que es necesario que los cielos retengan a Yeshua hasta que se dé la restauración de todas las cosas, y todas las cosas están siendo restauradas. Esta restauración de la Torá es lo que el apóstol Pedro profetizó en Hechos capítulo 3. La Torá está siendo restaurada. El Shabbat está siendo restaurado. Las solemnidades están siendo restauradas. El idioma hebreo está siendo restaurado. La comprensión de la Escritura en su contexto hebreo está siendo restaurado. El judaísmo mesiánico está siendo propagado en el mundo entero. Las enseñanzas de la Torá en Yeshua están siendo anunciadas en el mundo entero. Preguntaban los rabinos de antaño en el judaísmo, ¿dónde está sentado el Mesías? Estamos hablando de judaísmo. En las puertas de Roma. Donde la gran mayoría han reconocido al Mesías desde un contexto grecorromano, desde un contexto donde se le conocía como Safnat Panea, pero en el cumplimiento de los tiempos proféticos, Yeshua mismo se ha dado a conocer a su pueblo. No lo digo yo, sino lo dicen los rabinos de antaño. Ellos escribieron: está sentado en las puertas de Roma. Repito, no lo digo yo, lo escribieron los rabinos. Son escritos de la tradición. Que para los que están negando al Mesías, deberían de reconsiderarlo desde esa óptica judía, porque son los mismos rabinos los que escribieron que el Mesías está sentado en las puertas de Roma. Su nombre es el erudito leproso. Como está escrito, Él llevó nuestras enfermedades. ¿Cuántos lo creen? Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por leproso, por herido de Dios y abatido. Si el Mesías estaba con los leprosos, puede ser por dos motivos. Número uno, porque tiene lepra. Número dos, porque va a sanar a los leprosos. La segunda opción
es la indicada de acuerdo a la profecía de Isaías 53. El Talmud también, al hacer referencia a Isaías 53, señala que el Mashiach, el Mesías, sanaría a los leprosos, o a las personas, o a los Metzorah, o a las personas que tenían Tzaraat. La lepra que habla la parashá de hoy, la parashá Metzorah. Por tanto, los fariseos en la época de Yeshua enseñaban que cuando viniese el Mashiach, el Mesías, podría ser reconocido por 3 señales que solamente él realizaría. 3 señales que solamente el Mesías podría realizar. 1, sanar a un leproso, es decir, sanar a un Metzorah. No estamos hablando de una lepra común, estamos hablando de Tzaraat, de la Tzaraat que habla Vaikra capítulo 13, capítulo 14. Ya hemos leído, amados hermanos, y estudiado el proceso para declarar inmundo a un Tzaraat. La persona que era considerada inmunda o Metzorah tenía que ponerse un lienzo como el que envolvían a los muertos, es decir, prácticamente la declaraban muerta en vida. Tenía que envolverse la cabeza con un lienzo, el que utilizaban para envolver a los muertos, y parte del lienzo cubrirse el labio superior. El Metzorah era alejado de la comunidad de Israel, no podía vivir dentro de un poblado judío, y tenía que pregonar inmundo, inmundo, inmundo. Cuando miraba a alguien a la distancia, tenía que pregonar inmundo, inmundo, para que nadie se le acercara. Ninguna persona del pueblo de Israel tenía permitido acercarse a un Metzorah, a un leproso. Es decir, es una persona, repito, declarada muerta en vida, alejada, aislada del pueblo de Israel. No, mucho menos tenía acceso al santuario, ni al Mishkan, ni al tabernáculo, ni al Beit HaMikdash, ni al templo. Y declarar a un israelita, declararle el no acceso al templo, al Beit HaMikdash, es declararle la muerte. Porque los israelitas amamos la presencia del Eterno, amén. Cuán hermosas son tus moradas, oh Yahvé de los ejércitos. Anhela mi alma y desea aún ardientemente los atrios de la casa de Yahvé. Porque mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Escogería antes estar a la puerta de la casa de Yahvé, en un rincón de la casa de Yahvé, que habitar en las moradas de maldad. Entonces, ¿qué otra sentencia para un israelita, para un judío, que prohibirle el acceso al Beit HaMikdash, al templo, a la casa de Adonai? Entonces el Mashiach tenía que cumplir estas 3 señales: sanar a un Metzorah, a un leproso, una persona enferma de Tzaraat, echar al demonio de un mudo, el demonio de un mudo, y sanar a un ciego
de nacimiento, o echar al demonio de un sordo. Porque si le habla, ¿cómo escucha? Si es sordo. Entonces tiene que ser un milagro de milagros. Tiene que ser un milagro de milagros. Primera señal, Yeshua sanó a un hombre o un metzorá, a una persona con zarat, con lepra, con la lepra maligna de Levítico 14, Vayikra 14. ¿Por qué viene cuál es la razón de la metzorá? La shon hara, la lengua maligna, el hablar mal del prójimo. Una de las razones principales, y en el judaísmo este tema es delicadísimo, es la calumnia, el falso testimonio. Y ustedes, ¿verdad que han conocido personas que levantan un falso testimonio del prójimo tan fácilmente y crean una historia y hasta supuestamente personas que están dentro de las comunidades? Bueno, Miriam habló de Moshe, la hermana de Moshe. ¿Y qué le pasó? Le dio zarat. Le dio lepra. El criado de Eliseo, que fue la Haftará que leímos en Segundo de Reyes 4:42 al 5:19, el criado de Eliseo mintió y tenía puestas las miradas en las dádivas de Naamán, y dice que la lepra que se le quitó a Naamán, la tzarat, porque Naamán tenía tzarat, se le pasó al criado de Eliseo, de Elisha, a él y a toda su descendencia. Porque el criado del profeta era mercantilista. El criado del profeta era del Evangelio de la Prosperidad. Era predicador del Evangelio de la Prosperidad. El criado de Eliseo era predicador. Ahí está la teología del Evangelio de la Prosperidad en esencia y potencia. Y no es que el Dios de Israel no prospere, no. No es así. El Dios de Israel prospera. Pero amado, dice Rab Shaul, yo quiero que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Pero hay gente que quiere la prosperidad solo económica, material, financiera, y vaya a verle su interior cómo está. Solo tú, Adón, lo sabes. Y Rab Shaul dice, yo quiero que tú seas prosperado en todo, en todo, en todo, en todo, así como prospera tu alma. ¿Cómo estaba el alma del criado de Eliseo? Prosperada. No estaba prosperada. ¿Y el alma del profeta de Eliseo? ¿Cómo estaba el alma del profeta? Estaba prosperado. Esa es la diferencia entre la famosa teología de Eliseo, no era de la teología de la prosperidad, el criado sí. Ahí es fácil identificarlo. Repito, el Dios de Israel quiere prosperarnos, y el Dios de Israel tiene fama de prosperar a su pueblo Israel y a su pueblo judío. Pero es desde el interior, es desde el corazón. Así que si tu corazón no está prosperado, no esperes que te prospere económica, financiera, material. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder qué?
¿Será que no estás preparado para una bendición económica, financiera, material? Porque no tienes la madurez suficiente para una bendición económica, financiera, material. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Habla papá. Aleluya. Pero el Dios de Israel prospera en todas las áreas, pero comienza desde el alma y desde el corazón. Amén. Aleluya. Yeshua sanó a un metzorá. Lucas 5, 12 y 13. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de zarat, de lepra, el cual viendo a Yeshua, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Adón, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante, la metzorá, la tzarat, la lepra, se fue de él. ¿Quién es este judío que sana la lepra? ¿Quién es este rabino judío que sana la tzarat al instante? Amados hermanos, al instante. Y ya vimos el proceso para declarar limpio a un metzorá. 13 y 14, no es así nomás. Todo lo que tenía que hacer el sacerdote: examinarlo, revisarlo, mandarlo a cuarentena, etcétera, etcétera. Se tenía que rasurar el metzorá una vez que había sido declarado limpio, presentarse ante el templo, ofrecer sacrificio. Pero dice el Evangelio que Yeshua lo limpió al instante. ¿Usted se imagina este testimonio para los sacerdotes? Cuando este hombre judío llegó y se presentó ante, porque Yeshua los mandaba a los sacerdotes que se presentaran ante los sacerdotes. Lo vamos a leer más adelante. Usted se imagina, porque los sacerdotes llevaban el registro de quiénes eran los que tenían zarat, correcto, o de quiénes eran los metzorá. Y ustedes se imaginan que alguien llegara totalmente limpio y sin haber pasado el proceso que dicta la Torá. Era un milagro sobrenatural. Obviamente los sacerdotes, los kohanim, tenían que preguntar: ¿quién te sanó? ¿Cómo te sanaste? ¿Cómo te limpiaste? ¿Qué respondían? Yeshua me sanó instantáneamente. Y dice el libro de los Hechos: y muchos de los kohanim obedecían a la fe. Porque se imaginan la cantidad de leprosos que fueron sanados cuando Yeshua pisó la tierra de Israel. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son limpiados. Y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y se lo está diciendo a un sacerdote, a un Cohen, a Yohanan. No es una respuesta cualquiera, no es una respuesta común y corriente, no es una respuesta floja, no es cualquier respuesta, es una respuesta dirigida a un Cohen. Yohanan Hamatil era sacerdote Cohen de Israel. La Tzarat era considerada un castigo de Dios
por desobedecer la Torá de Moshe. Por lo tanto, solo Dios podía sanarla. Voy a leerlo 2 veces más. La Zaraat era considerada un castigo de Dios, es decir, la lepra que habla Levítico 14, era considerada un castigo de Dios por desobedecer la Torá de Moshe. Por tanto, solo Dios podía sanarla. Y usted, así como conoce personas que levantan falsos testimonios y calumnias, ¿usted ha visto lo que les pasa a esas personas después? Que hablan falsos testimonios y calumnias. Tercera vez, la Zaraat, la lepra, era considerada un castigo de Dios por desobedecer la Torá de Moshe. Por tanto, solo Dios podía sanarla. ¿Quién sanó al leproso? Yeshua. ¿Quién es Yeshua? ¿Quién es Yeshua? Cuando le preguntaban al sacerdote, el sacerdote le preguntaba: ¿y quién te sanó? Yeshua. ¿Cuál era el testimonio que le llegaba a los Kohanim? ¿Quién era Yeshua? Un hombre común y corriente. Aleluya. Yeshua es el Dios de Israel. Aleluya. Una persona con Zaraat, con lepra, vivía en soledad, apartada de su familia y de sus amigos. Con un poco de suerte podía encontrar otros leprosos y conseguir el apoyo y la ayuda de otros que sufrían su misma desgracia. En el libro de Vaikra, Levítico, vemos lo que los leprosos tienen que hacer para evitar que otras personas puedan contagiarse. Vaikra, Levítico 13, 15, 46. Levítico 13, 15, 46. El leproso que tenga llagas llevará vestidos rasgados y con su cabeza descubierta, y con el rostro semicubierto gritará: impuro, impuro, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que tenga las llagas será inmundo. Estará inmundo y habitará solo, fuera del campamento vivirá. Lucas 5:14. Y él le mandó que no le dijese a nadie, es Yeshua, le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote, muéstrate al Cohen, y ofrece por tu purificación, según mandó Moshe, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. ¿Para testimonio de quiénes? De los sacerdotes. De los Kohanim. Oigan, los que me siguen por Facebook y no creen en la vigencia de la Torá. Pero aquí Yeshua está validando la Torá. ¡Hola! Yeshua está validando la Torá. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moshe, Moisés, para testimonio a ellos, es decir, a los sacerdotes, a los Kohanim.
¿Cómo es que vino entonces a abrogar la Torá? Si está enseñando a cumplirla. Él no está abrogando la Torá. Yeshua en este pasaje no está abrogando la Torá. Estamos en la Parashá Metzorah, amados hermanos. Y Yeshua está ordenándole a una persona que ha sido limpia de Zaraat que vaya ante el Cohen, que se presente ante el Cohen, que cumpla con todo el requisito de la Torá. ¿Quién declaraba limpio a una persona según la Torá, a un Metzorah? El Cohen. Entonces, una vez que Yeshua sanó a este hombre, tenía que presentarse ante el Cohen, y oficialmente, según la Torá, el Cohen tenía que declararlo limpio. Yeshua sabía que cuando el Cohen o el sacerdote confirmase la sanidad del leproso, este caso sería llevado al gran Sanedrín y comenzarían a observar cada palabra y hecho de Yeshua. Miremos lo que Yeshua hacía después de este tipo de milagros. Lucas 5:16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Entonces, ¿cuál era la señal que estaba enviando Yeshua? Al sanar al Metzorah, al leproso, e indicarle que fuera donde el Cohen, donde el sacerdote, para que éste lo declarara limpio, según la Torá de Moshe, después de haber cumplido con todo el proceso de purificación, según mandó Moshe. El caso, el sacerdote llevaría el caso al gran Sanedrín, y este caso y otros, de hecho, de sanidad de Zaraat, fueron examinados, fueron evaluados por el Sanedrín y fueron testimonios vivos de que Yeshua es el Mesías. Por eso vemos a Nicardón, a Nicodemo, que era parte del Sanedrín, preguntando a Yeshua en Yohanan capítulo 3. ¿Qué sucedió después de este milagro? Lucas 5:17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los perushim, los fariseos y los doctores de la Torá, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Aleluya. Usted puede leer Lucas 5:17 al 26. Entonces vemos que este tipo de milagros estaba ocasionando un despertar y un ayudamiento poderoso dentro del judaísmo, porque ninguna persona, ningún judío había sanado tantos leprosos o había sanado a otro judío hasta la fecha como Yeshua
lo estaba haciendo en ese momento en Israel. Segunda señal, Yeshua echa el demonio de un mudo. No estamos diciendo aquí que todo tipo de sordo mudo sea por la acción de un demonio. Hay diferentes cuadros o diagnósticos de sordo mudo, pero en este caso este sordo mudo era por la influencia demoníaca. Mateo 12, 22 y 23. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. Y de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Los exorcistas en el judaísmo de la época de Yeshua, cuando echaban fuera un demonio, podrían hacer tres cosas: establecer comunicación con el demonio, averiguar el nombre del demonio, echar al demonio usando su nombre. Como un mudo no puede hablar, entonces era imposible que los exorcistas pudiesen conseguir el nombre del demonio. Por tanto, enseñaban que solamente el Mesías, en este caso, podía liberar a la persona endemoniada. Es por ello que se hacía una pregunta y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? En el Talmud, Meilá 17b, el rabino Simón Bar Yochai y el rabino Eleazar, se dice que exorcizaron a la hija del emperador ordenando a su demonio. El demonio se marchó. Estaba claro que se requería de una serie de rituales para poder echar fuera a un demonio. Sin embargo, estos conjuros no funcionarían si no existiese una comunicación entre el demonio y el rabino que lo estaba expulsando. Ya que al demonio se le preguntó varias cosas. Por eso el Mesías hizo las señales que ningún hombre podía haber hecho. Después de la liberación de un hombre mudo y endemoniado, la gente dijo, Mateo 9:33, Mateo 9:33, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa parecida en Israel. Nunca se ha visto cosa parecida en Israel. Mateo 12:24. Otros incrédulos, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Recordemos que había una facción del pueblo que sí creía que Yeshua es el Mesías, y había otro grupo que no aceptaba que Yeshua es el Mesías. Pero este tipo de milagros, repito, este tipo de milagros de expulsar al demonio de un sordomudo nunca había acontecido en Israel. Este tipo de milagros en un judío, de ser limpio de Zaraat, en un judío, de ser limpio de Zaraat, nunca había acontecido en Israel, de ser limpio instantáneamente. Tercera señal, Yeshua sana a un ciego de nacimiento. Yeshua
sana a un ciego de nacimiento. Juan 9, 1 y 2. Al pasar Yeshua vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Juan 9:3. Respondió Yeshua: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Yohanan 9:6 y 7. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Shiloh. Fue entonces y se lavó y fue sanado. ¿Cómo lo sanó Yeshua? Dice que hizo lodo con su saliva. ¿A qué nos recuerda esto? ¿Cómo Elohim creó al hombre? ¿Cómo Elohim creó al ser humano? Del polvo de la tierra. ¿Quién es Yeshua? ¿Por qué hizo lodo? Porque es la materia prima que el Creador ocupó para formar al ser humano. ¿Quién es Yeshua? ¿Quién es Yeshua? ¿Quién es Yeshua? Él es el Creador. ¿Por qué su saliva tiene poder? ¿Por qué el lodo que hace con su saliva tiene poder para sanar? Porque Él es el alfarero por excelencia. Porque Él es el Creador. Juan 9, 8 al 13. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: a Él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él, dijo: aquel hombre que se llama Yeshua hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Shiloh y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. También si leemos toda la historia, Juan 9, 14 al 22, dice que era el día de Shabbat que Yeshua sanó a este ciego. Bueno, sabemos por la Torá de que no hay una prohibición de sanar en Shabbat. No está prohibido sanar a los enfermos en Shabbat. Entonces Yeshua no quebrantó el Shabbat, ni enseñó a quebrantar el Shabbat. Como mirábamos en la enseñanza del Shabbat anterior, Yeshua no quebrantó los mandamientos, ni enseñó a quebrantar los mandamientos. Si Yeshua hubiera quebrantado los mandamientos, lo descalificaba para ser el Mesías y para morir en el madero y redimirnos a través de su sangre preciosa. Demos gracias al Abacadosh, amados hermanos, por su palabra.
y por la evidencia de estos 3 milagros realizados por Yeshua, la evidencia de que Él es el Mesías, de que Él es el Mashiach. Aleluya. Aleluya. Gracias, Abba Kadosh. Levantamos nuestras manos en acción de gracias. Levantamos nuestras manos en adoración. Levantamos nuestras manos, aleluya, reconociendo que Yeshua es nuestro Mesías, reconociendo que Yeshua es nuestro Salvador, reconociendo que Yeshua es nuestro sanador, reconociendo que Yeshua es nuestro libertador, reconociendo que Yeshua es el cumplimiento de la Torá, reconociendo que Yeshua es el cumplimiento de los profetas, reconociendo que Yeshua, aleluya, vino a enseñarnos la manera correcta, aleluya, de interpretar las Sagradas Escrituras, la manera correcta de estudiar la Torá, la manera correcta de aplicar la Torá. Ve y muéstrate al sacerdote, le dijo aquel Metzorá, aquel leproso. Ofrece la purificación como lo ordenó Moshe para testimonio a ellos. Gracias, Abba Kadosh. Gracias, Abba Kadosh, porque la sabiduría viene de ti, para que nosotros como pueblo tuyo podamos comprender este gran mensaje revelador de los últimos tiempos. Este mensaje consecuente, Abba Kadosh, que el Evangelio inicia en Bereshit, en Génesis, aleluya, y se proyecta a través de todas las Sagradas Escrituras, terminando en Apocalipsis, en Revelación. Gracias, Abba Kadosh, por tu Torá, por tu palabra impartida en cada uno de nuestros corazones, en cada uno de las mentes, Abba Kadosh, en cada espíritu, en cada alma, grabada, Abba Kadosh, por el sello del nuevo pacto. En el nombre de Yeshua, te honramos, te glorificamos, te bendecimos, Abba Kadosh, y te damos toda la exaltación y todo el reconocimiento, Abba Kadosh, por la palabra que tú has impartido, por la Torá que tú has impartido en nuestras vidas. En el nombre poderoso y maravilloso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. ¿Quién es el Rey de Israel? Yeshua. Y su nombre es Yeshua. Y su nombre es Yeshua. Y su nombre es Yeshua. ¿Quién es el único que sana la Zarat? Yeshua. ¿Quién es el único que sana a los ciegos de nacimiento? Yeshua. ¿Quién es el único que libera a los endemoniados, sordos y mudos? Yeshua. Aleluya. Ahí está testificado en los evangelios. Ahí está testificado en el Tanaj. Y es testimonio para todo Israel hasta el día de hoy. Bendecimos y exaltamos el nombre de nuestro amado Mashiach, el nombre de Yeshua HaMashiach. Y si estás en un lugar donde no te enseñan que Yeshua no vino a abrogar la Torá y los profetas, te decimos, escapa por tu vida. Amén. Aleluya. Shalom, shalom y Shavuot Tov. Buena semana para todos.